en su iglesia. El mayor peligro de la iglesia no es Satanás, son los que están dentro. Yo sé que esto suena raro, pero una iglesia unida, Satanás no le hace nada. Eso es una realidad y siempre lo comparto con nuestra congregación. Digo, hermanos, los únicos que podemos dividir esta iglesia somos nosotros, el diablo no. Así que si cada uno de nosotros hacemos un compromiso de yo no seré el instrumento para eso, todo irá bien. Y es algo que como que en el corazón de Caminando por Fe en Barcelona tenemos. Yo no puedo cuidarla por usted, cada uno toma su decisión, pero yo ante Dios hice un compromiso. Señor, yo seré de bendición para este pueblo, yo nunca seré de tropiezo. Hermanos, si cada persona de una congregación hace ese mismo compromiso con Dios, todo va bien. Porque un pueblo que hace ese compromiso, Satanás se levanta, el mundo se levanta, pero la iglesia lo resiste. Cuiden su iglesia en tiempos de apostasía, donde no se encuentra buena predicación. Encontrar una iglesia imperfecta, porque no hay iglesia perfecta hasta que lleguemos a la gloria, donde los miembros son imperfectos y donde sus pastores son imperfectos, pero temerosos de Dios. Eso es un regalo del Señor. Ustedes aquí en Mérida tienen un regalo del Señor, como nosotros en Barcelona tenemos un regalo del Señor. Así que cuiden este lugar y si Dios nos permite volver en otra ocasión, que estén los mismos y más, si Dios así lo permite. Son una iglesia que amamos, no por el rótulo, no por llevar el nombre, por el corazón. Los llevamos en el corazón. Oramos por ustedes en más de una de nuestras reuniones de oración y seguiremos orando con todo nuestro cariño. Son un grupo de hermanos que queremos en el Señor y que esperamos tener una relación fraternal por muchos años, Dios así lo permita. Así que tanto de parte de Eclesia como la mía, muchas gracias por el cariño, por la hospitalidad, por el amor, y al menos deseamos que por nuestra parte hayamos respondido bien a ese cariño, intentando dar también lo mejor de nosotros hacia ustedes. Nos hemos sentido en familia y eso es lo mejor cuando uno sale fuera, estar en otro lugar, pero sentirse en casa, y así nos sentimos en esta visita. Así que muchas gracias. Vamos entonces ahora sí a la palabra del Señor. Y me gustaría que abran sus Biblias conmigo en el libro de Filipenses. Sí, Filipenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. El apóstol Pablo dice así: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es perfecta, pero nosotros no somos perfectos. Ni el que lleva tu palabra, ni los que escuchamos tu palabra lo somos. Así que primeramente, Señor, danos de tu gracia.
Permíteme exponer con fidelidad tu palabra y hablar, Señor, en la autoridad de tu Espíritu, tu palabra a tu pueblo reunido en esta mañana. Pero también danos un corazón humilde, que sea tierra fértil para recibir tu palabra, para atesorar tu palabra y para vivir tu palabra. Bendice este tiempo, que tu palabra sea buena semilla, nuestros corazones sean buena tierra y que el fruto que dé en nosotros sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, haré como para asegurar un poquito las hojas, porque si no sé lo que va a pasar. No queremos disgustos. En este mensaje final de nuestra visita, he optado por este pasaje donde el apóstol Pablo expresa con mucho amor y con mucho cariño ciertos deseos que tiene para los hermanos de Filipos. En esta carta, el apóstol Pablo, o la carta que llaman la carta del gozo, habla de cosas sumamente importantes. Pero en estos versículos, Pablo pone su corazón pastoral, su corazón de hermano, y desde la distancia les expresa a los hermanos su sincero deseo para ellos. Y escogí estas palabras porque a pesar de que nosotros marchamos, a pesar de que vamos a estar en la distancia, los mismos deseos que el apóstol Pablo expresa aquí para esos hermanos filipenses también son los deseos que nosotros tenemos para todos ustedes como iglesia y para cada uno de los hermanos que hoy visitan de otros estados y que volverán con sus iglesias locales. Así que este mensaje lo titulé 6 deseos de un pastor para la iglesia. Y son mis 6 deseos para ustedes, 6 deseos para cada iglesia local, mis 6 peticiones, cosas que les ruego de corazón que no solo escuchemos, sino que vivamos cada uno en nuestra congregación. Cosas que no vienen de Juan Manuel, ni mucho menos del apóstol Pablo, sino que vienen de Dios, del Señor de la iglesia, pues Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo. Así que vamos a analizar este pasaje y vamos a un poquito, iba a decir descuartizarlo, pero suena bien feo. Vamos a separarlo en porciones y vamos a extraer esos 6 aspectos que toda iglesia necesita y que vamos a tener que poner de nuestra parte para que eso se dé. El primer deseo del apóstol Pablo es el deseo de ver a los hijos de Dios vivir adecuadamente. Vivir adecuadamente. Y desde el principio leemos esta frase: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Mira cómo lo dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Significa que hay una vida, una manera de vivir, una manera de ser, una manera de actuar digna del Evangelio. Hermano, nuestra vida no es el Evangelio. Escuché una vez a personas y se escucha gente decir: tienes que predicar con tu testimonio. Nuestro testimonio no predica, porque nuestro testimonio no puede predicar el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Es un mensaje donde anunciamos que somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, ante la ley de Dios somos culpables, herederos del infierno, pero por la gracia de Dios el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto yo no lo puedo hacer portándome de manera simpática. Yo, portándome de una manera adecuada, puedo decirle a la gente, ¿y qué van a pensar? Van a pensar, imagínate que tú ves a alguien portándose de manera adecuada. Oh, mira, el Evangelio. No, dices, qué buen muchacho, qué educado, qué simpático. No piensan en el Evangelio. Pero lo que hace una vida adecuada es adornar el Evangelio. Porque cuando yo digo que yo he creído el Evangelio, que he nacido de nuevo,
que Dios quitó el corazón de piedra, me dio un corazón de carne, me ha dado su espíritu, que soy un hijo de Dios, que soy discípulo de Cristo, y me ven vivir de una manera que no concuerda con eso que digo, lo que yo digo con mi boca pierde toda la credibilidad. El Evangelio es un mensaje y nuestra vida lo que hace es adornar el Evangelio, porque hay una vida digna del Evangelio. Por eso, si me encontraran a la salida de la conferencia de ayer, alguien tomara su auto después de todo y fuera para su casa, y yo ya después de la conferencia me encontraran en una cantina entre mariachis bebiendo tequila y bailando sobre una mesa, dirían: eso no es propio de un pastor. No, eso no es digno de un pastor. Eso no es lo adecuado, ¿no? Hay una manera digna de vivir. Y se esperan ciertas cosas. Por eso cuando pasan ciertas cosas en la iglesia nos sorprenden, porque hay ciertas cosas que no son propias del Evangelio. Hay ciertas actitudes y ciertos comportamientos que no son propios de un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo empieza con ese primer deseo. El primer deseo de Pablo es que nos comportemos, los creyentes, la iglesia, de una manera digna del Evangelio. Es decir, se espera de los creyentes un tipo de vida, se espera de la iglesia un tipo de comportamiento, se espera de los que se congregan en una iglesia, de los hermanos en la fe, un tipo de actitud. Y la primera cosa que Pablo expresa es esa: mi primer deseo es que vuestra vida sea la vida digna de los que dicen ser hijos de Dios. Que si decís ser hijos de Dios, o viváis como hijos de Dios. Que si decís ser discípulos de Cristo, viváis como un discípulo de Cristo. ¿Cómo debe hablar un discípulo de Cristo? ¿Cómo debe tratar ese asunto un discípulo de Cristo? ¿Qué decisión tomaría un discípulo de Cristo? ¿Cómo respondería a esta ofensa? ¿Cómo actuaría ante esta traición? ¿Cómo respondería ante esta calumnia? Y en todo momento, especialmente entre hermanos, que viváis una manera digna del Evangelio. En Efesios 4:1, Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. No es la primera vez que Pablo dice eso, lo ha repetido en más de una ocasión, pero lo expresa con palabras diferentes. A los Efesios, ¿recuerdan ayer que les dije que la carta a los Efesios estaba como partida por la mitad? Del 1 al 3, que dije que era lo que Jesús hizo por nosotros. Habéis sido escogidos en Él, amados en Él, predestinados en Él desde antes de la fundación del mundo, perdonados, salvados por gracia mediante la fe en Cristo. Y a partir del 4, yo les dije 4, 5 y 6, es cómo viven, cómo deben vivir aquellas personas en las que Dios ha hecho eso. Por eso el primer versículo del capítulo 4 empieza diciendo: yo os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es decir, si vosotros habéis experimentado lo que os he dicho en el capítulo 1, 2 y 3, si sois escogidos de Dios, amados de Dios, hijos de Dios, salvos por gracia, os ruego que viváis de la manera digna de eso. Hay una manera digna de vivir para los cristianos. Los cristianos no vivimos como el mundo, no hablamos como el mundo, no decidimos como el mundo, no tenemos las motivaciones del mundo, nuestras inclinaciones son otras, nuestras prioridades son otras, nuestros valores son otros, y por eso Pablo dice: vivid de esa forma, de la forma digna del pueblo de Dios. Es triste cuando el Evangelio se ha torcido tanto que uno ya no puede discernir si lo que tiene delante es un hermano o no. Cuando vemos familias, matrimonios, jovencitos que están en los cultos de jóvenes, reunidos en las iglesias, pero uno no sabe, ¿se visten como el mundo? ¿Hablan como el mundo? ¿Cantan lo del mundo? ¿Hacen lo del mundo? ¿Son hermanos? Porque Pablo dice: hay una manera digna de vivir del Evangelio. Hermano, no hagamos caso al mensaje moderno que le dice al mundo:
nosotros no somos diferentes a vosotros, solo tenemos fe en Jesús. Sí somos diferentes. No somos como el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Sí, no somos extraterrestres con antenitas y verdes, pero somos distintos. El apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo. El apóstol Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Incluso el Señor Jesús en su oración dice: yo no ruego por el mundo, yo ruego por los míos, por los que tú me has dado y por los que han de creer por la palabra de ellos. Hay un contraste y una diferencia entre el mundo y nosotros, entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué entonces, si somos tan parecidos al mundo, hay un mandamiento de que jamás te puedes casar con alguien del mundo? No os unáis en yugo desigual. ¿Y qué dice Pablo? Porque no tiene nada que ver la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. Dice: no os unáis en yugo desigual, vais en direcciones opuestas. Es más, la eternidad es una dirección opuesta de cada uno. Uno va a la gloria y otro va al infierno. ¿Cómo te vas a dormir? Hermano, imagínate que tengas por suegro al mismo Satanás. Pues si tu marido no es creyente, su padre es el diablo, tu suegro también. Hermano, literalmente lo es. En la misma cama durmiendo una hija de Dios. Ay, mi hijito del diablo, te amo por siempre. Es esa relación. Y cuando tú criar a los hijos y quieras llevarlos a la iglesia y papá no vaya, ¿crees que la tendencia de tu hijo siempre va a querer seguir contigo? Tarde o temprano dirá: si papá no va, yo tampoco. Yo me quedo con papá. Yo también me quiero quedar, porque él no va y yo sí tengo que ir. Y al final un día el papá dirá: oye, sí que te había dicho que vaya contigo, pero por un día que falte. La tendencia de tu hijo siempre va a ser el mundo. Por eso cuando se casan dos creyentes, incluso tienen luchas con sus hijos, pero al menos los dos empujan en una misma dirección, hacia Cristo. Hermano, no somos como el mundo. Hay una manera digna de vivir de los creyentes. Hay una forma propia de los cristianos. Mira lo que dice también el apóstol Juan en su tercera carta, el capítulo 1 y el versículo 4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál era el mayor gozo del apóstol Juan? Esto sirve para un pastor y esto sirve para un padre, pero cuando dice mis hijos se refiere a los creyentes. ¿Y cuál era el mayor gozo del apóstol Juan? ¿Que la iglesia fuera grande? ¿Que fuera la mayor iglesia de Éfeso? Que vivieran en la verdad. El mayor gozo de un pastor no debe ser si es la iglesia más grande, o si fue el evento más multitudinario, o si mi iglesia tiene 80 cultos el domingo porque no cabemos por la puerta. ¿De qué vale si al final lo que tenemos en cada culto son mundanos que cantan alabanzas? El mayor gozo de un pastor debe ser el mayor gozo de un padre también, que es creyente, que sus hijos anden en la verdad. ¿Qué alegría puede haber en el corazón de un padre cuyos hijos son arquitectos, jueces, presidente del gobierno, pero caminan hacia el infierno y dando la espalda al Señor? Yo prefiero a mi hijo que sea mesero, que recoja basura en la calle, pero que el domingo cante con gozo y adore a su Señor. Porque su trabajo aquí es pasajero. Lo que tenga aquí es pasajero. Yo no tengo una visión temporal de la vida, la tengo eterna. Y mi mayor gozo como padre es la eternidad de mi hijo. El presente puede variar por muchas cosas. El trabajo viene y va, el dinero viene y va. Pero lo que me importa es que vaya hacia la gloria. Por eso el mayor gozo de un padre es que sus hijos anden en el evangelio. Y el mayor gozo de Juan era ese, que los creyentes anden en la verdad. Es exactamente lo que expresa Pablo, que vivan el evangelio. No somos llamados solamente a creer la palabra, somos llamados a vivir la palabra. Santiago dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia reformada? Sabe mucho y vive poco. Nos quejamos de pentecostales y su doctrina, pero al menos oran, al menos ayunan,
Al menos se levantan a las 3 de la mañana para clamar por algún hermano. No hace falta hacer cadenas de oración por... No hace falta. Pero orar un poco no estaría mal. No hace falta orar a las 3 de la mañana porque la oración es lo mismo a las 3, a las 4, a las 5, a las 10. Sí, lo sé. Pero déjalo orar a las 3. ¿Qué te importa? Tú ni oras. ¿Qué más da si quiere orar a las 3? No hace falta ir a un monte, deja que vaya al monte. Si allí se siente a gusto, sin distracciones, y buscas la presencia de Dios, déjalo, al menos está clamando. Tú solo tienes la información en la cabeza, pero no se ve nada. No se ve nada. Él al menos, si conoce la doctrina, será un apasionado con conocimiento. Pero tú estás seco. Solo sabes libros. Solo discutes sobre doctrinas y a veces secundarias. Solo te está sirviendo para ensoberbecerte. ¿Dónde está la humildad de Cristo? Él a lo mejor tiene un poco menos de conocimiento, pero es humilde, servicial, amoroso. En casa oran, como matrimonio claman. Viven el Evangelio. Prefiero a alguien ligeramente equivocado y piadoso que un teólogo experto que no vive de la manera digna del Evangelio. El conocimiento es bueno, porque no tener conocimiento puede llevarnos a la perdición, si no lo tenemos en las doctrinas fundamentales. Pero el conocimiento no es todo si no se aplica a nuestra vida. El doctor Albert Mohler dijo: cuando los pastores miden si tienen éxito o no, debe ser según este criterio. Es decir, ¿estamos viendo a los santos crecer hasta la plenitud en Jesucristo? Pastor desde hace muchos años, director de un seminario teológico de Estados Unidos, y dice: la manera como un pastor debería medir el éxito de su ministerio es solamente una: si aquellos que está pastoreando cada día se parecen más a Jesús. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Ese es el hecho de estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? ¿Porque viene más gente? No, porque los que están cada vez son más santos. Se parecen más a Jesús porque viven de una manera digna del Evangelio. Llegaron destrozados, matrimonios de cabeza para abajo, y Dios los está restaurando. Ese es el éxito del ministerio. Y eso es lo que expresa Pablo. El primer deseo: vivan de una manera digna del Evangelio. El segundo deseo, muy interesante, el deseo de una misma vida en la presencia de Pablo y en la ausencia de Pablo. Es curioso. Pablo desea que vivan la misma vida cuando Pablo está que cuando Pablo no está. Por eso Pablo sigue diciendo: de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente. ¿Sabías que tu hijo cambia mucho cuando no estás tú y solo está con sus amigos? Lo sabes porque tú has sido hijo. Mi hijo es así cuando tú estás mirando. Mira, es curioso, ¿no? Los pequeñitos que se sientan en la iglesia. Están todos quietos ahora. Están todos quietos, pero están así con la pierna temblando, como que acabe ya y déjame libre, ¿no? Ahora parecen tranquilos. Tú los ves y dices: qué niñita tan tranquila. Espérate que acabe el culto, que no sabemos ni por dónde va a estar. Igual aparece en el tejado de aquí. ¿Verdad? Porque mientras papá mira, mientras los adultos vigilan, mientras hay miedo al castigo, parecen tranquilos. Déjalos libres. Venga, hijito, te dejo una horita para que hagas lo que quieras. ¿Sí? Ok. Ya puedes ir llamando a la ambulancia, pueden llegar con la cabeza rota, ya puede pasar de todo. ¿Cuántos padres han dicho cuando una hija llega: papá, estoy embarazada? ¿Cómo? Pero si yo pensaba que tú eras virgen, si ni novio conozco, porque tu hija delante de ti parecía una cosa, detrás de ti hacía otra cosa. Eso puede pasar en la iglesia. Yo siempre le comento esto a los hermanos:
Delante de mí nunca hay chisme de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre es cuando son otros los que se juntan, otros los que quedan. ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué no vienen a hablar mal de algo conmigo? Porque delante del pastor tiene que parecer una cosa, fuera tiene que parecer otra. Eso se aplica a la iglesia, se aplica a los padres, se aplica a la escuela, se aplica a todas partes. Todas partes. Es curioso, ¿no? A veces alguien está haciendo algo por la calle, ve la sirena de la policía y de golpe anda despacio. Tranquilo. Son así, ¿no? Solo que la autoridad está mirando. Yo no sé si esto pasa en México, pero como nosotros hicimos reformas en casa y los obreros cambian mucho cuando el jefe está. Cuando el jefe no está, en un día ponen 3 racholas. Digo, ¿qué pasó? 3 racholas en un día. Pero cuando el jefe está, te levantan 4 paredes, 20.000 racholas. Dice. Cuando el jefe decía, mañana no vengo, pero ya les dije lo que tienen que hacer, digo, no, ven, por favor, ven. O en una fábrica, o en una oficina. Todos trabajan más cuando el jefe mira. Pero cuando el jefe ese día falta, me tomo más descansos, voy mirando más el hombre es así de rebelde. El hombre teme a los hombres, no teme a Dios. Tememos la autoridad, no tememos al Señor. Por eso Pablo, el segundo deseo es, yo quiero que viváis esa vida, ya sea que yo esté presente o ya sea que yo esté ausente. Es como que Pablo dice, a ver, yo cuando estoy con vosotros parecéis una maravillosa iglesia. Espero que seáis tan maravillosos cuando yo ya no esté. Ese es el deseo de Pablo, que la vida de ellos no dependa de los hombres que la miran, sino que sea siempre la misma vida digna del Evangelio. Mira lo que expresa este pasaje tan interesante que nos encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice Pablo también, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Mira qué alegría, porque en el capítulo 1 Pablo les había dicho, ya sea en mi presencia o en mi ausencia. Y en el capítulo 2 dice, como habéis obedecido, estando yo o no. Qué alegría para Pablo saber que lo que mostraba la iglesia en obediencia cuando Pablo estaba, era la misma obediencia y la misma iglesia que cuando Pablo ya no estaba. Porque eso te da la garantía de que la iglesia entiende que lo que hace y su comportamiento no depende de los hombres, lo hace para el Señor. Yo no voy a hablar mal del hermano porque el hermano está o porque el pastor está. Yo no voy a hablar mal del hermano porque no es digno del evangelio y Dios está. Y a Dios no le agrada. Me da igual si los demás lo están viendo o no lo están viendo. Lo importante es que los ojos del Señor están sobre mí. Hermano, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra vida no puede estar condicionada porque los hombres nos estén verificando, mirando, observando. Porque delante del Señor vivimos y ante el Señor rendiremos cuentas. No temas a aquellos que pueden matar tu carne. Teme más bien a aquel que puede enviar tu alma al mismo infierno. ¿Por qué muchos de aquí los despediremos como el hermanito nos adelantó en la carrera, ahora está en la gloria, ahí llegaremos y el hermanito, ¿dónde está el hermanito que nos adelantó? Y si pudiéramos quizá escuchar, igual desde lejos escucharíamos, aquí, sacadme de aquí. Yo pensaba que Dios tampoco me escuchaba hablar mal de la gente. Porque los hombres solo te ven un rato, pero Dios te ve siempre. Hermano, tú no eres lo que Juan Manuel ha visto estos días, tú eres lo que Dios ve en tu casa cada día. Yo hoy podía haber dicho, son una iglesia bonita, gracias a Dios por la vida del pastor, de Felipe, por lo que yo veo. Y no lo pongo en duda, pero quiero enseñarles una verdad
tengo un límite, mis ojos. El único que discierne el pensamiento y el corazón se llama Jesús. Yo puedo verlos a todos y pienso, creo que disfrutan el mensaje. Pero a lo mejor Jesús dice, ese está pensando. Pero yo no lo sé. Los ojos son mi límite, pero no es del Señor. Pero a nosotros no nos debe preocupar los ojos de los hombres. Nos deben preocupar los ojos del Dios Todopoderoso. Y todo lo ve, porque de Él somos. En Romanos 14:8 dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces lo que hago es para Él. ¿O no dice la Escritura? Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa. Hermano, yo no necesito buscar el elogio, el aplauso, la aprobación de los hombres cuando mi obra, mi servicio, mi labor la hago para el Señor. El que busca reconocimiento de los hombres, el que busca aprobación de los hombres, el que busca aplauso de los hombres, el que busca esa palmadita de los hombres, es que lo hace para los hombres. Pero lo que deberíamos esperar es que al final del camino alguien nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ok, Señor, para ti lo hacía. Para ti lo hacía. Por eso lo que nos debe importar a la hora de vivir nuestra fe no es lo que piensa tanto la gente de cómo vivo mi fe o la imagen que la gente puede tener de mí, sino lo que Dios ve de mí. Por eso el apóstol Pablo en su segundo deseo expresa eso. Deseo que esa vida digna del Evangelio la viváis en mi presencia, pero también en mi ausencia. Es como aquel papá que lleva a su hijo que en casa es obediente, hace la tarea, se comporta educadamente y lo deja en la puerta de la escuela y le dije, ese hijo, mi mayor deseo es que el mismo hijo que tengo en casa sea lo que vas a hacer aquí. Pero tristemente muchos papás reciben llamadas de la escuela, tu hijo golpeó a, tu hijo hizo... ¿Qué? ¿Cuántos papás no se han llevado las manos a la cabeza diciendo, ni lo conozco? Mi hijo hacer eso, qué decepción, ¿verdad? Es como cuando te decepciona un amigo. A mí me ha pasado y me volverá a pasar porque somos pecadores. Cuando tenías el corazón en alguien diciendo, no, este jamás. Y de golpe te cuentan, pasó esto, Juan Manuel. ¿Quién fue? Fulano. ¿Cómo? ¿Mi amigo? Claro, yo no soy Jesús. Jesús desde el primer día conocía a Judas. Yo no. Yo puedo tenerlo en mi mesa, comiendo conmigo, tomando un café, y me va a destrozar el corazón. A veces las personas preguntan, ¿no te molesta que tanta gente te odie en las redes o que pongan comentarios? Digo, yo no los conozco, no me duele. Digo, las únicas heridas que me pueden doler de verdad no son las de desconocidos de internet, son las de mi amigo, de mi hermano, de mi papá, de mi esposa. ¿Cuáles son las heridas que de verdad marcan? Las de aquellos con los que no tenemos un escudo. Cuando yo estoy entre desconocidos, voy con recelo porque no los conozco. Oye, vamos poco a poco, pero no te conozco, no voy a abrir mi corazón de par en par. Pero hay personas en mi vida que yo no tengo un escudo de protección, me fío plenamente. Dejo el escudo, abro mi corazón y de ahí va a venir la lágrima. Porque ibas desprotegido, porque pensabas, ¿quién? Mira, si yo me voy a dormir al campo, en un lugar desconocido, yo ni pego ojo. Pero cuando yo me voy a dormir al lado de mi esposa por la noche, yo no estoy nervioso como, ¿y si me hace algo? ¿Y si esta noche despierto con la almohada aquí? Uno está tranquilo, ¿no? Porque confía en esa persona. Dice, amor, me voy a tomar un café con la hermana. Confías, ¿no? No esperas escuchar que no era una hermana. Hay confianza. Por eso son los golpes más dolorosos, ¿no? Una esposa, un marido, un hijo, un hermano, un amigo. Lo de fuera, que digan lo que quieran. Mi corazón no se duele.
pero lo de dentro es lo que duele, ¿no? Por eso las mayores decepciones de un padre vienen de un hijo. De cualquiera me lo esperaba menos de ti, hijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo quiere. Pablo quiere esa honestidad de saber que la manera de vivir de esos creyentes es la misma cuando Pablo los ve a cuando están solos. Y hermanos, ese es el deseo que deberíamos tener para la iglesia, que seamos los mismos hermanos, juntos que individualmente, que vivamos la misma fe, que tengamos el mismo comportamiento. El tercer deseo de Pablo que expresa es el deseo de la firmeza espiritual en la vida de los creyentes. Pablo desea que los hermanos de la iglesia estén firmes en la fe hasta el final. Pablo sigue diciendo en el texto que hemos leído que pueda oír que vosotros estáis firmes. Hermano, el deseo de Pablo era que los creyentes de Filipos no vivieran una fe cualquiera, que estuvieran firmes en la fe. Hay personas que se arrastran en la fe. Hay personas que tienen muchos altibajos, que tienen muchas subidas en la fe, bajadas en la fe, vuelta a subir, vuelta a bajar. Pero el deseo real de un pastor, el deseo real de Pablo es que la gente esté firme en la fe, que se mantengan firmes. Y hermano, para estar firme en la fe requiere luchar. Uno no está firme en la fe sin hacer nada. Yo lo explico de esta forma. Hay gente que hace deporte, una vida sana. Hermano Felipe decía que se estaba tomando su licuado verde, que ya solo bebía agua, pero que llegaron las fiestas, volvió la coquita, se acabó el licuado. Cuesta trabajo volver al agua y al licuado verde. No, es difícil. Requiere volver a beberse el primer licuado por la mañana, como, ya no sabe rico, ya me había acostumbrado. Y pedir esa cochinita pibil y agua con cochinita. No combina. ¿No les pasa a ustedes que el agua y comidas como que no casa, ¿no? Que hay comidas que la coca ya va como de la mano. Ya es un combo. Torta de cochinita y coca. O sea, no hay opción de agua, es coca. Pero si uno quiere tener una vida saludable, tiene que decir que no. Y tiene que beber agua insípida, sin sabor. ¿A quién le puede gustar esto? Esto será saludable, pero bueno no está. O sea, esto es sano y hay una realidad, hermanos. Lo sano no está rico. O sea, el jengibre, el pepino, el apio, esas cosas no están buenas. Lo comen los conejos, las vacas, los grillos. Eso no está bueno. Nosotros nos comemos al conejo, a la vaca. O sea, de alguna manera comemos apio, pero a través de la vaca, a través del animalito, ¿no? Pero si queremos tener una vida saludable, hay que trabajárselo. Los niños hacen lo que les apetece. Los adultos hacemos lo que toca. Por eso el nene se levanta, mamá, hoy no quiero ir al colegio. Pero tú no, si hicieras caso a cada pedido de tu hijo, le estarías dando helado cada 10 minutos, gominolas, gomitas cada 20, cenaría pizza todos los días, no iría casi a la escuela, ni se vestiría, saldría a la calle en pijama. Pero tú eres adulto, dices, hijo, hay que comer verdura, no puedes comer helado ahora, hay que ir a la escuela, requiere esfuerzo. Que tu hijo viva de una manera disciplinada, porque no apetece. Requiere esfuerzo tener una vida saludable, requiere esfuerzo estar firme en la fe. Porque no siempre apetece orar, no siempre apetece leer la palabra, no siempre apetece ir al culto, no siempre apetece ayunar cuando uno se ha dispuesto, no siempre apetece. Pero si queremos estar otra semana más firmes en la fe, si queremos seguir otra semana más firmes en el Señor, hay que hacerlo. A veces hermanos viajan a sus países, nuestra iglesia tiene personas de muchos países. Y cuando viajan, obviamente no se van una semana, se van un mes y medio. Y a veces llegan.
Y yo, a veces hemos bromeado y hemos dicho, ese hermano no ha congregado en las vacaciones. Y ahí le pregunto, hermano, ¿y dónde congregó? Ay, pastor, es que no habían iglesias bíblicas. Y se nota. ¿Cómo que se nota, pastor? El carácter ha vuelto, hermano. Está otra vez antipatiquillo. Le falta paciencia, está como que salta rápido. Usted fue un poquito más manso. Mira qué interesante. Un mes de vacaciones. Un mes relajado. Hermano, vacaciones físicas sí, pero espirituales no. En vacaciones también se ora. Cuando nosotros hemos viajado a Brasil, hemos congregado en iglesia pentecostal. Pero hay que congregar. Y si no hay otra en el pueblo, son hermanos. Sabemos discernir. Tampoco eran de que ruedan y caen. Pero que hay cosas en el sermón que no opinamos igual. Bueno, pero al menos se ora, se canta alabanza, hay comunión, son creyentes y uno sale otra vez fortalecido. Y ora por ellos, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar eso. Porque como pasa un mes sin congregar, solo viendo tele, comiendo, jiji, jaja, cuando llegue retomar la vida espiritual, es como quien quiere retomar el deporte, esa gente que se acostumbró a correr, que ahora es runner y tal, y después de 2 meses vuelta a empezar, a los 15 minutos flato. No, pero si yo corría maratones, digo, ya, pero lo dejaste. Ah, yo hacía vigilias, pastor, ahora a los 10 minutos bostezas. Porque estar firme en la fe requiere esfuerzo. Palabras que no nos gustan, ¿verdad? Compromiso, esfuerzo, trabajo, responsabilidad. Son palabras del mundo de los adultos. En un mundo que ya no quiere que la gente madure, pero es lo que hay. Los adultos tienen responsabilidades, se deben esforzar. Los papás no hacen lo que les apetece, hacen lo que toca. El trabajo de un papá no acaba en la oficina, sigue en casa. El papá trabaja todo el día, solo que a veces en la oficina, a veces con los hijos, pero es adulto, alguien tiene que trabajar y enseñar a los muchachos que la vida adulta es así, que no todo es un parque de atracciones. Para estar firmes en la fe hay que esforzarse. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Qué desea Pablo? Que cuando venga el día malo acabéis. Una gran noticia, el día malo llega. Y puedes acabarlo firme o puedes acabarlo por el suelo. ¿De qué depende? Primeramente del Señor, pero tienes que esforzarte. ¿Cómo? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cada bendito día de tu vida. Todos los días, el casco, el escudo, el yelmo, el apresto del evangelio, el cinturón, la espada de la palabra, y vamos, porque el día que llegue, el día malo no avisa, llega. El día malo no dice, oye, el 14 de abril de 2025 vengo a ti. Llega. Entonces tienes que estar siempre armado. Yo ya le dije a algún hermano por aquí que a mí me gustan las películas bélicas, de guerra. Y siempre hay ejércitos que han sido grandes, pero han perdido batallas contra ejércitos pequeños por una palabra que se llama emboscada. Entrar en un territorio, incluso hay guerras como Estados Unidos ha tenido guerras contra ejércitos más limitados que han sido derrotados por esas emboscadas, porque llegas relajado a un sitio, no estás pensando que el enemigo está ahí, de golpe aparece y como no estabas protegido. Hay una película muy buena, a mi entender, que se llama Salvar al Soldado Ryan. No sé si aquí se traduce igual, pero es muy buena película. Pero hay un momento muy curioso donde a un soldado en esa misión de rescate que están haciendo le pegan un tiro en el casco. Y el soldado feliz dice, ¡wow, mira! Y le pegan otro. Esa es la vida espiritual. Mira, el enemigo vino y resistí. Y vuelve a venir y te olvidaste. Por eso cada día el casco es como... Fue quitarse el casco un segundo y le llegó otro balazo. El casco en el ejército no se quita. No se quita. La armadura de Dios en la vida cristiana no se quita.
porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no se puede dar tregua en la batalla. Y si queremos estar firmes en la fe, como Pablo pide, debemos esforzarnos. Número 4. El cuarto deseo del apóstol Pablo es el deseo de la unidad y la unanimidad en la iglesia. Pablo ha dicho: pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. No, Pablo no quiere que cada uno ande firme por su cuenta. Pablo quiere también que estén unidos en un mismo espíritu. El mayor deseo de un pastor es ver una iglesia unida. El mayor gozo de un pastor es ver una iglesia unida. Hubo un tiempo, años atrás, en el pasado de la historia de Caminando por Fe, que cuando yo veía que hermanos habían quedado para tomar un café, temblaba. No me fiaba de nada yo. De verdad. Porque no estaban unidos. Y esas reuniones eran peligrosísimas. Ahora, a pesar de que siempre puede pasar, cuando los veo, me gozo. Porque sé que aman su iglesia, que quieren lo mejor para su iglesia, que aman a sus pastores, que aman a sus hermanos, que quieren hacer la obra de Dios juntos. Entonces cuando los veo pienso, no, ¿puede pasar? Sí, pero sé que hay unidad. Sé que hay unidad. Y esa palabra es fundamental en la iglesia. Y por eso Pablo dice: yo quiero oír que estáis firmes, pero en un mismo espíritu. Las divisiones nunca alegran el corazón de un pastor, y mucho menos el corazón del buen pastor. Jesús no quiere ovejas divididas. Jesús quiere ovejas reunidas en el redil. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Mira el ruego de Pablo: que no haya divisiones, que estéis unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso da fuerza a una iglesia. Eso da fuerza a una congregación. ¿Tú sabes lo que es llegar a alguien a herir una iglesia porque llegan? Llegan personas con malas intenciones y ver una iglesia blindada por la unidad. Intentar meterse y ver que los hermanos, por aquí no va a ser. Intentar hacerlo con uno: mira, el pastor no, pero voy a ese, y el hermano: no, conmigo no me venga con esto. Vamos a hablar con el pastor. No, solo te lo comentaba. No, pero lo llamamos. No hace falta. Cuando esa gente lo intenta un par de veces, pero hay una iglesia blindada en la unidad, se van. Dice: esta iglesia no la rompo. Están demasiado unidos. Hermano, no hay más seguridad para una congregación que la unidad de sus miembros. No significa que pensamos en todo igual, porque eso no pasa ni en el matrimonio. ¿O acaso en el matrimonio siempre pensamos lo mismo de todas las cosas de la vida? Un matrimonio puede estar unido y no pensar en todo igual. Oye, a mí me parece, a mí no. Bueno, no significa que no estemos unidos, sino que no vemos el 100% de las cosas del universo de la misma manera. Hay cosas en las que cada uno puede tener un criterio, no en las fundamentales, no en cuanto a la fe, pero en ciertas cositas. Pero no significa que no haya unidad. En la iglesia es imposible. Yo le digo a veces a los hermanos: ¿ustedes creen que vamos a decidir todas las cosas en la iglesia a votación? No decidimos nada. Si pongo a todos los miembros a levantar la mano, nunca van a levantar todos la misma mano. Hermanos, ¿qué le parece la iglesia? ¿Pared azul o pared blanca? Yo azul, ¿por qué no verde? Yo amarilla. La iglesia sin pintar. Hermano, pastor, la pared blanca, hermano. O amarilla. ¿Qué más da? Es una pared. O sea, no es una democracia la iglesia. Eso no es lo que muestra la Escritura. No es una democracia. Hay cosas que se tratan, sí, disciplinas, cosas de la iglesia local, sí. Pero como quieras, y te lo digo por la experiencia, buscar que todo el mundo tenga el mismo pensamiento en el color de las sillas, el color de las paredes, si aquí o allá. No, hermano.
Imagínense, nosotros saben que hemos adquirido un local grande. Imagínense que tenemos que ver que todos los miembros de la iglesia están de acuerdo con la compra. ¿Y si uno no lo está? ¿Y si 50 no lo están? Pero cuando hay unidad, es decir, hermano, es para el bien de la iglesia crece. Si pasa algo, salimos, buscamos otro, sigamos adelante. Cuando cultivas en la iglesia ese sentir de las cosas no son como mi pensamiento, no pensamos todo igual, ya hay cosas que son secundarias, dan igual. Cuando una iglesia está blindada por la unidad, a pesar de diferentes pensamientos en tonterías, una iglesia está siempre firme, porque no se puede romper. Filipenses 2:2 dice Pablo: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Eso no significa pensando todos lo mismo en todos, pero unidos en el propósito, unidos en el amor, unidos en el espíritu. Eso sí, unidad sí, igualdad de pensamiento en todas las cosas no se puede. Pero ¿queremos lo mismo para la iglesia? Sí. ¿Queremos lo mismo para Mérida? Sí. ¿Queremos lo mismo para la obra del Señor aquí? Sí. Ok, lo otro es secundario. Lo otro, azul, verde, amarillo, sillas de plástico, de cartón, secundario. Secundario. La iglesia necesita estar unida. Quinto deseo del apóstol Pablo: el deseo de ver una iglesia batallar por la fe del evangelio. Pablo sigue diciendo a los filipenses: luchando unánimes por la fe del evangelio. Luchando unánimes por la fe del evangelio. Hermano, la iglesia no solo debe estar unida, sino que debe luchar unida por el evangelio. ¿Te has dado cuenta las palabras? Luchar. El cristianismo que entiende que la vida cristiana es pasiva no lee la Biblia. Cuando Pablo habla de la vida cristiana, nosotros encontramos soldados, el buen soldado de Jesucristo, la armadura de Dios. Habla de guerra, hermanos. Habla de guerra, o sea, equipara al cristiano con un soldado. Y un soldado requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, es guerra. Pero a veces también Pablo equipara la vida cristiana a carreras, atletas. Eso también es esfuerzo. Si uno quiere llevarse el oro, si uno quiere ganar la carrera, requiere disciplina, esfuerzo, trabajo, competir según las normas. Entonces, todas las veces que Pablo habla de la vida cristiana, nunca dice que es como estar tumbado en una hamaca, al sol y con una horchata. No, habla de soldados, de atletas, de gente que se esfuerza y trabaja duro. El evangelio requiere lucha y la iglesia debe luchar unida. Unida. Hermano, yo no tengo una misión en la ciudad donde está nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una misión. Yo le hago entender siempre eso a los hermanos. Hermanos, yo no tengo una misión y ustedes están aparte viendo mi misión. Tenemos una misión como iglesia. Yo no soy llamado a llevar el evangelio en mi ciudad. La iglesia es llamada. Debemos luchar juntos, cada uno con sus dones. Pero debemos luchar juntos por el evangelio, proclamar juntos la verdad, defender la sana doctrina, denunciar el error juntos, tomados de la mano. Ningún ejército vence sin la unidad de sus soldados. Ninguna guerra la venció un hombre solo. Bueno, David venció. David representa a Cristo, no a nosotros. Nosotros somos el otro ejército acobardado. ¿No te lo han contado? ¿O te dijeron que David eras tú y Goliat tus problemas? No, tú no eres David en esa historia, hermano. Si te lo contaron así, estás en un lugar donde predican un evangelio humanista centrando al hombre como protagonista. En la historia esa tú no eres David. Tú eres el ejército que veía al gigante y decía: yo no puedo ganar, y todos acobardados, sin esperanza, hasta que llega el pastorcito por el que nadie da nada
y mata al gigante. Y el gigante no son nuestras deudas. El gigante es el pecado, Satanás, la muerte. David es Jesús y nosotros el ejército que ganó la batalla sin haber luchado porque alguien luchó por nosotros. Esa escena no es la escena es el mensaje de superación, es el evangelio. Cuando leemos la Biblia bien, claro. Cuando la leemos de otro contexto, todos los mensajes son: David eres tú, Goliat tus deudas y tus enemigos, las piedras son tu fe, tu coraje, tu perseverancia. Y digo, madre mía, ¿qué? Yo creo que montar esos sermones debe ser más difícil que estos, porque tienen que tener una creatividad. Los pastores de esas iglesias, cuando dejen la iglesia, pueden hacerse directores de cine, guionistas, porque yo he visto sermones que, oye, el Señor de los Anillos se queda corto. Se queda corto. Predicar la Biblia es fácil. Todo lo que lees tienes que preguntarte, ¿dónde está Jesús? Es fácil. Él es el protagonista. No es dónde estoy yo. ¿Qué me dice a mí el Señor? No, ¿dónde está Jesús? Él es el héroe, Él es el protagonista, Él es el Moisés que lidera de la esclavitud, Él es el Josué que conquista la ciudad, Él es el David que vence al gigante. Él es. Nosotros somos siempre, nosotros somos la adúltera perdonada, el leproso curado, el ciego que ahora ve, el paralítico que ahora anda, el cobarde de Pedro, el incrédulo de Tomás. Nosotros somos esos. Cada vez que veas una historia, el peor eres tú. ¿Tú crees que no? Eso es la Biblia. El peor eres tú, el héroe es Jesús. Porque en ninguna historia puedes salir tú como el campeón. Tú siempre sales como el que le da el aplauso a tu campeón, al Señor Jesús, ¿no? Pero la vida es una guerra. Y salvo la victoria sobre la muerte y el pecado, que la ganó uno solo, llamado Jesucristo, las luchas diarias de la vida y la misión de la iglesia solo la vence el ejército unido con el capitán Jesucristo delante. Mira lo que dice Judas 1:3: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Somos llamados a contender por la fe y no de cualquier manera. ¿Cómo? Ardientemente. Se requiere fuerza, empeño, vigor en la causa del evangelio. No podemos seguir siendo iglesias acomodadas, sentadas, que solo van a comer palabra. Hay que servir al Señor, hay que darse a la misión, hay que dar nuestra vida. El vivir es Cristo. Somos de Él, siervos, esclavos, utensilios en sus manos, vasos en las manos del alfarero, para decir: heme aquí, para lo que tú quieras, Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. Y el último deseo de Pablo, llegando ya al final, el sexto deseo de Pablo es el deseo de una iglesia valiente ante los adversarios y las adversidades. La frase que sigue dice: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Así que otra gran noticia, la iglesia tiene adversarios. Hermano, tú tienes enemigos. 3. Satanás, el mundo y la carne. Personalmente considero que el peor de todos es la carne. Yo estoy convencido de ello, porque el mundo dice A, pero si yo someto mi carne, yo no voy con el mundo. Satanás puede gruñir, pero si yo someto mi carne, yo resisto al diablo y huirá de mí. Pero como yo ceda la carne, mi matrimonio se puede perder, mi vida puede caer. Para mí, mi peor adversario es mi propia carne. El peor adversario de Juan Manuel se llama Juan Manuel. Estoy convencido de que yo no voy a destrozar mi matrimonio. El diablo no va a destrozar mi matrimonio. Yo lo puedo destrozar. Yo. O mi esposa. Y nuestra congregación, como dije, yo estoy convencido que Satanás no puede destrozar nuestra congregación de Barcelona. Pero nosotros sí. Nosotros somos el peor problema en la historia.
Por eso cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite el mal si es bueno? Porque si no nos vamos todos, no quedaría nadie. Somos malos. Pero nosotros malos redimidos que estamos siendo santificados a la imagen de Cristo. Pero tenemos adversarios, tenemos enemigos y la iglesia los tiene y cada vez más. El mundo odia a la iglesia. En España la iglesia cristiana se presenta casi como la lacra de la sociedad. Es más, los musulmanes cada vez les ayudan más. Cualquier otra religión, mira, en España tú dices, oye, ¿en qué crees tú? Yo soy budista. Ay, qué interesante. ¿Y tú en qué crees? No, yo creo en el chakra, en el mantra, en las energías. Te van con péndulos, con piedras de color y la gente, wow, qué interesante. Oye, ¿por qué pones los muebles de casa así? Porque yo creo en el Feng Shui, que si pongo el sofá en dirección al sol, trae energía. Y todo el mundo, qué interesante. ¿Y tú en qué crees? Creo que Jesús es el Señor. Un religioso. Digo, ¿en serio? ¿De verdad? Esa persona por la mañana lee el horóscopo. ¿Por qué es Piscis? Para ver si le irá bien en el amor. Pero yo soy el problema. El problema de la sociedad son los religiosos. Porque son homófobos, retrógrados. En España cada vez más el cristianismo se está viendo como el peligro social. Hay que frenarlo. Hay que callarlo. Hay que impedirlo. ¿Por qué? Porque como se levanta la estatua de Nabucodonosor, en España hablo, llamada LGBT, feminismo y todo eso, y dice, ahora señores, cuando yo suene la trompeta, todo el mundo se postra ante la estatua. En España se postró ya la tele, se postró el gobierno, se postró la radio, se postró la sociedad, pero hay un remanente que sigue así. No. Y por eso somos peligrosos. Porque mientras la sociedad levanta su estatua y se postran todos, hay un remanente que dice, eso es pecado. No, yo nací así. No, eso es antinatural. ¿Cómo que antinatural? Discriminación, discurso de odio lo llaman. En España se reciben avisos de cuidado con los discursos. Eso sí, ellos salen con sus cabalgatas, subidos en sus carrozas, chicos con chicos besándose, meten a niños en medio, sus banderitas, pero en España no ves banderas de la fe por la calle. Por eso somos peligrosos. La iglesia tiene enemigos y va a tener más. Y se va a poner peor la cosa. Si esperan el gran avivamiento donde todo México adorará al Señor, váyanse olvidando. No va a pasar. La cosa va a peor. Y se requiere luchar. Se requiere batallar. La persecución va a venir, hermano. Va a llegar y no debe ser una sorpresa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mira, no os sorprendáis, dice Pedro, no os sorprendáis. Regocijaos cuando sufráis como Cristo sufrió. ¿Por qué? En Filipenses 1, 29, 30, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oísteis que está en mí. Hermano, el sufrir es una promesa. Cuando hablamos de promesas de Dios y a veces hacemos preguntas, hermano, ¿qué promesas tiene Dios para su pueblo? De guardarlo, de protegerlo, de bendecirlo, de cuidarlo. Sí, pero también de que sufrirán. El sufrimiento para la iglesia nunca fue una opción, fue una garantía. Pero hay una condición. Pastor, pero hay iglesias que no sufren. Sí, claro que no. Ayer me pasaron
un vídeo era Dante Gebel cantando algo tipo mariachis, el cantinero y el borracho, un show de los que monta. Dante Gebel nunca sufrirá en este mundo. Porque no hay distinción entre él y el mundo. Cae bien al mundo, ¿verdad? Si tocas a Dante Gebel, se te echan encima miles de creyentes y miles de mundanos. No critique a mi predicador preferido, pero usted es creyente. No, pero me encanta Dante Gebel. ¿Has visto? Qué curioso. Soy mundano, pero me gusta Dante Gebel. Entonces, algo raro hay en esos sermones. Pero es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, todo el que quiera vivir en esta vida piadosamente sufrirá. Es decir, Timoteo, no todos van a sufrir, solo van a sufrir los que quieran vivir la vida digna del Evangelio. Los que vivan como el mundo no sufrirán. Los que sean cobardes no sufrirán. Pero los que llamen a lo bueno, bueno, a lo malo, malo, y caminen contra la corriente de este mundo, serán odiados. Porque Jesús lo dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es una promesa. Pero cuando llegue el sufrimiento, en vez de sentirnos víctimas y llorar, debemos celebrarlo. Porque sufrir por Cristo es un privilegio. Sufrir por mis malas decisiones, no. Sufrir por cosas que he hecho y pagar las consecuencias, no. Pero sufrir por Jesucristo es un privilegio. Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, amado hermano, concluyendo, mi deseo para ustedes como creyentes, y hoy especialmente para ustedes como iglesia, es que estos 6 deseos de Pablo se hagan vivos en vuestras vidas. Que cada uno de ustedes, individualmente como creyente y miembro de sus respectivas congregaciones, se comprometan a vivir eso que Pablo expresó, a estar unidos, al amor, a una vida digna, a luchar, a la unanimidad, a batallar juntos por la fe. Ustedes no deben esperar que todos tomen la misma iniciativa, pero que salgan al menos de aquí delante de Dios diciendo, Señor, yo seré así en mi iglesia. Yo seré alguien que blinda mi iglesia. Yo seré alguien que cuida mi iglesia. Yo seré alguien que no será usado jamás por Satanás para lastimar a un pueblo tuyo. Es más, yo seré un instrumento tuyo para que mi iglesia también resista los ataques de Satanás. Yo me vestiré de la armadura. Yo seré un hijo de bendición en medio de tu pueblo, para que mi iglesia esté gozosa de que yo esté en medio de ellos. Cuando su pastor piensa en usted, ¿celebra que esté en la iglesia o le preocupa que esté en la iglesia? Eso es una pregunta muy importante. No me importa la opinión de mi pastor. Pues ya me has dicho lo que tu pastor piensa. Debe andar muy preocupado. Porque esa actitud es como la de un hijo que dice, a mí no me importa lo que mi padre diga. Yo hago lo que quiero. Es la misma, ¿verdad? ¿Cómo te sentiría de tu hijo? Pues así le sienta a tu pastor. Así me sentaría a mí. Así me sentaría. Y eso no significa que los miembros de nuestra congregación en Barcelona me rinden pleitesía. No. Y no significa que pensamos en todo igual. Pero me aman. Y eso es suficiente. Sé que trabajamos juntos, luchamos juntos, queremos lo mismo. Y por eso cuando alguien me pregunta, ¿y qué te parece aquel hermano? Tiene defectos, pero es un gozo que esté con nosotros. ¿Lo piensan de ti en tu iglesia? Es un gozo que estés ahí. Es un gozo, porque hermano, al único que deberían querer fuera de la iglesia es a Satanás. La herejía. Pero a ti te deberían querer dentro. Deberían celebrar que estés ahí.
¿Tu iglesia celebra tu presencia? Pero por favor, no culpes a la iglesia si la respuesta es que no. Sea humilde, examínate y pregúntate más bien, ¿por qué no lo celebran? ¿Por qué les preocupa que esté? Porque tendemos a mirar al lado y decir, no, pero es que... No. Seamos humildes. No seamos como en Génesis. Fue la mujer, fue la serpiente. No, fui yo, Señor. El problema soy yo. Si hago las cosas bien, no habrá problema. Hermano, que vivamos esto y que seamos de bendición para la iglesia. Porque cuando somos de bendición para la iglesia, somos de bendición para el Señor. Pero cuando somos de tropiezo para la iglesia, rendiremos cuentas al Señor. ¿O no recuerdan? Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Ay de aquel que es un tropiezo, no para Satanás, no para el mundo, para el pueblo de Dios. Que tu vida sea un instrumento de bien para los de Cristo, especialmente para los que caminan a tu lado. Porque lo que haces por ellos, lo haces por el Señor de ellos. Y de Él eres. Así que sirviendo a tu iglesia, sirves a tu Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que debemos ser instrumentos de unidad, de amor, de lucha, de defensa en nuestras iglesias locales. Úsanos para el bien de tu pueblo, úsanos para el bien de la comunidad donde estamos, Señor, a cada uno de nosotros, porque aquí hay varias iglesias representadas, que podamos ser de bien, Señor, para ese pueblo, ser instrumentos en tus manos para el bien de nuestras iglesias locales, Señor, y así servirte en amor. Así que, Padre, haznos ver las cosas que deben ser cambiadas, transfórmanos para que seamos, Señor, un vaso de honra en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.